Hola chicos, buenas noches. Bien, el día de hoy, eh, a cargo de presión académica, tenemos lo que es la estructura de una investigación. El motivo de este tema es porque nosotros, desde que empezamos la universidad, desde el primer ciclo, ya nos dicen que busquemos investigaciones, ¿no? De hecho, uno de los primeros cursos que al menos yo he llevado bajo mi malla ha sido CACS, ¿no? Ciencias de Aprendizaje aplicada a las ciencias de la salud. Un curso que me interesó bastante, ¿no? Y que claro, muchas veces, digamos, cuando estamos aprendiendo y no tenemos claras las nociones de cómo es que es una investigación, qué espero de una investigación, ¿no? De un artículo que estoy leyendo o de una tesis, pues puede ser bastante complicado, ¿no? Y muchas personas pueden incluso desmotivarse. Entonces, y claro, también nosotros ya terminando la carrera haremos una tesis, ¿sí o no? Incluso ya hemos llevado cursos de metodología de la investigación. Claro, para aquellos que aún no estén llevando esos cursos y aquellos que ya hayamos pasado por eso, que sea como una especie de recordaris, veremos toda la estructura de una investigación. Aunque en este caso vamos a llevarlo por el lado de la investigación de enfoque cuantitativo. Así que comenzamos. Ya, bueno. Para iniciar, vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Para esto primero tenemos que entender qué es un problema. Problema usualmente es lo que nosotros consideraremos alguna situación o cosa que necesita de una solución. Bueno, a mí me gustó esta definición porque de alguna manera, al menos en psicología, siento que es bueno entender de que si es que hay un problema es porque hay una solución. Bueno, ya volviendo al tema de investigación, tenemos que enfocarnos en lo que es un problema de investigación, que justamente estaría dentro del concepto de problema. Sin embargo, esto se podría definir más como un tipo de interrogante, el cual su respuesta vendría a ser un nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento se podría adquirir mediante un proceso de investigación o mediante el uso de métodos científicos, ¿no? Usualmente el problema de investigación surge cuando existe algún vacío de conocimiento dentro de alguna disciplina o cuando hay algo desconocido que surge en cierto momento, ¿no? Determinado, o cuando hay contradicción, ya sea en una o más investigaciones, por decirlo así, hay contradicciones, entonces ahí se puede ver otra investigación. Y cuando hay ciertos problemas prácticos, por así decirlo, como sería el desempleo, la pobreza, etcétera, ¿no? Para esto tenemos que estructurar justamente esta idea, para estructurar la idea de investigación, y para eso se tendría que delimitar o buscar fuentes confiables, ¿no? La información se tendría que delimitar, para lo cual sería correcto ir por fuentes confiables como serían las referencias bibliográficas, libros que podemos encontrar, por ejemplo, en navegadores como lo son Google Académico o si no hay Cielo o alguna otra que de seguro tal vez conozcan o podemos mencionar, también datos estadísticos y justamente libros de autores confiables y no irnos al hecho de opiniones subjetivas, como lo serían el me dijeron, me contaron, escuché qué, ese tipo de cosas. Todo esto que mencioné es importante, ya que si es que nosotros planteamos nuestro problema de manera correcta, pues se podría decir que ese problema ya está parcialmente resuelto, porque justamente ya estamos delimitando qué variables, qué cosas son las que intervienen en este problema, y eso nos facilitaría encontrar alguna solución. Sí. Bueno, ahora vamos con situación o realidad problemática. Para esto primero hay que entender que la realidad sería esta cosa que existe, ¿ya? Es algo objetivo que justamente porque va cambiando a lo largo del tiempo está en constante movimiento, cambio y evolución. Bueno, ahora de lo que es situación o realidad problemática es justamente esta parte de la realidad la que buscamos investigar, ¿no? Para esto, bueno, justamente esto nos ayuda a identificar qué tipo de variables podrían estar interviniendo en nuestro problema. Y para esto justamente tenemos que situar esta situación o realidad problemática en una situación, valga la redundancia, en un espacio y un tiempo. Por ejemplo, en mi ejemplo que yo puse ahí, la situación sería la pobreza, el espacio sería el Perú y justamente el tiempo y la actualidad. Yeah. Para plantear mejor la realidad problemática, podemos utilizar modelos justamente para describirlos. Sin embargo, no son necesarios, pero sí te podrían facilitar justamente definirlos, describirlos, ¿no?
Por ejemplo, el modelo histórico, que vendría a ser como un tipo de línea de tiempo en la que primero vamos a ir por el primer momento, que vendría a ser cómo se presentó anteriormente en la antigüedad, por así decirlo, en el pasado, el problema o cómo surgió el problema anteriormente. Luego vamos a ver segundo, tercer y cuarto momento, que vendrían a ser cómo se fue desarrollando el problema. Y luego en la parte de actualidad, que valga la redundancia, es cómo se presenta el problema actualmente o cómo se está desarrollando el problema actualmente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el modelo del árbol de problemas, que aquí justamente estaríamos viendo como que el contexto y la naturaleza del problema. Justamente se describe el problema y vamos a ver las causas de este problema central, ¿no? Y sus consecuencias. Y a partir de todo esto vamos a dar una propuesta de investigación. Se puede decir que es como que una propuesta de solución a este problema. Luego el modelo deductivo, que iría como que de lo general a lo particular. Digamos, vamos a ver el problema a nivel de todo el mundo mundial. Y después a lo particular, que vendría a ser, digamos, el Perú, o para ser más específicos, alguna parte del Perú, digamos, Ancash. Entonces, se van a agarrar datos mayormente estadísticos, primero, como dije, de manera mundial y luego de manera local. Sin embargo, en algunos casos se puede obviar estos datos locales porque hay algunos temas de investigación que no son tan conocidos, ¿no? Entonces ahí se puede obviar. Uh -huh. Luego seguimos con el modelo de ensayo, que a mi parecer se puede decir que siento que es el que más utilizamos, por su estructura más que todo. Primero, una introducción, que vendría a ser esta manera de introducir al lector o llamar la atención del lector, ¿no? Como que la manera de inicio de presentar este problema. Luego ya sigue la presentación, ahí ya describimos cómo es este problema y pues esto lo podemos utilizar también con referencias, ¿no? Para que sea más confiable lo que estamos diciendo. Ahí justamente hablo del estado de arte, que como dije son como que estas referencias, la bibliografía, lo que va a hacer confiable nuestro planteamiento del problema, y las propuestas de investigación, que es justamente, como ya mencioné, nuestra idea de cómo podemos solucionar el problema, ¿no? Ahora, modelo médico. Ya, justamente esto sería prácticamente como ir al doctor, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico vendría a ser como que la descripción del problema, de cuáles son estas cositas que intervienen. ¿Qué podría pasar si es que nosotros no solucionamos este problema? Y control, que vendría a ser la manera en la que nosotros queremos solucionar este problema. Ahora, el modelo propuesto, que creo que este sí es un poquito más extenso, pero igual lo voy a hacer con pocas palabras, que se puede decir que también es la combinación de los otros modelos ya presentados, ya que, por ejemplo, en la presentación vamos de lo general a lo específico, o sea, de lo, por así decirlo, internacional a lo local. Aquí vamos a ver las variables que van a intervenir en nuestro problema y vamos a contextualizar a la población para que entienda justamente de qué va el problema. Vamos a citar fuentes que sean confiables y vamos a presentar las consecuencias que trae este problema o que podría traer en un futuro. Luego seguimos con lo que es la explicación. Aquí vamos a ver más que todo la variable central y cómo se relaciona con otras variables y si tienen algún tipo de relación, ya sea simple o causal, ¿no? De ahí vamos a ver la propuesta de investigación, que aquí ya resumiríamos más o menos lo que vimos hace un rato, y luego se dará justamente cómo nosotros pensamos abordar o desarrollar la solución de este problema. Ahora, la formulación del problema, que se podría hacer así de corto de qué es lo que quiero resolver, ¿no? Con eso como que ya se entiende qué es la formulación del problema. Que justamente tendríamos que hacer como que preguntas generales o específicas que estén relacionadas con el título de nuestra investigación. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, qué efecto tiene nuestras creencias religiosas con la interacción que tenemos no sé, las personas de nuestro entorno, digamos, ¿no? O cuál es la influencia de las redes sociales en la creación de nuestra personalidad. Entonces ahí ya vamos haciendo este tipo de preguntas para justamente hacer una formulación del problema de manera correcta.
Y acá vemos algunos esquemas para elaborar esta situación problemática. Bueno, yo siento que con solo leerlas ya como que lo entendería, pero igual como que lo voy a volver a leer. Aquí justamente para la presentación haríamos un análisis de la problemática relacionada justamente a la variable 1, que ahí justamente la pueden observar, sustentándola con datos estadísticos y argumentos teóricos que indiquen el vacío de conocimiento entre la variable. Eh, Aquí justamente también vemos el punto 2, que es la argumentación de la relación entre la variable 1 con la variable 2, y después es resumir lo planteado y dar paso a la pregunta de investigación, ¿no? Sí. Ya. Estudios de asociación múltiple, regresión. Acá también, primero iniciamos con la presentación, luego la explicación y pues la propuesta. En la presentación vemos un análisis de la problemática relacionada a la variable dependiente. Acá como que ya sí, ya vemos como que variable dependiente, variable independiente, el hecho de cómo una interviene o afecta a una de las variables, ¿no? Sustentándola en datos estadísticos y argumentos teóricos que indican el vacío de conocimiento sobre la variable. La parte 2 ya son los argumentos de la asociación de cada variable predictoria y con la variable dependiente, ¿no? Y por último, justamente a resumir lo planteado, paso a las preguntas de investigación. Estudio de moderación. Este de aquícito lo vamos a hacer con este ejemplito de primero iniciando por el análisis de la problemática relacionada a la variable dependiente, sustentando en datos estadísticos y argumentos teóricos que indiquen el vacío del conocimiento entre la variable, y luego seguimos con el argumento brevemente de la asociación entre las variables predictorias y las dependientes, ¿no? Aquí ya vemos cómo se relacionan, digamos, en las tres, pero como que de manera separada, no exactamente lineal, por así decirlo. Y el argumento de la presunción de la variable moderadora, cómo interviene con la relación entre las otras variables, ¿no? Y luego resumir lo planteado y dar una pregunta de investigación. Y por último, el estudio de mediación. Este de aquí sí es un poquito más complicado, pero igual siento que con solo leerlo ya se entiende. Que es el análisis de la problemática relacionada a la variable dependiente, sustentándola en datos estadísticos y argumentos sobre la variable. Luego seguimos con argumentar la asociación entre la variable predictoria y la dependiente. Después argumentar la asociación entre la variable predictoria y la mediadora. Acá sí como que ya se van relacionando una por una, pero así como que siguiendo en secuencia, ¿no? Y luego es argumentar la asociación entre las variables mediadora y la dependiente. Como dije, como que cada una de ellas se agrupa de alguna manera. Y por último, resumir lo planteado y dar paso a la pregunta de investigación, ¿no? Siempre el último paso va a ser eso, resumir lo planteado y dar paso a la pregunta de investigación. Ya, la justificación. Aquí ya nos preguntamos qué investiga, ¿no? Justamente darle una justificación. Esto lo relacionamos con las preguntas y los objetivos de nuestra investigación, y justamente tiene el propósito de justificar, de definir cómo se va a ir dando, ¿no? De por qué se está dando esa investigación, diría. Esta parte se debe de hacer con buena retórica. ¿A qué me refiero esto? Es el hecho de que te tienes que explayar o escribirlo con, no haciendo un montón de texto o de referencias innecesarias, sino justamente nada más tomando en cuenta lo más importante. No es simplemente llenar de datos por llenar de datos y que después esté saturado o sea algo largo, pero que realmente no comunica específicamente lo que se necesita, ¿no? Tiene que ser poquito. No hay que explayarse innecesariamente. Acá vamos a tomar criterios para evaluar esta importancia. Primero, el valor teórico, si es el hecho de que esta nueva investigación va a traer algo nuevo o va a ampliar el conocimiento dentro de alguna investigación anterior. El hecho de que si se va a profundizar en alguna otra teoría,
Y justamente vamos a comprobar, modificar o rechazar cuestiones ya investigadas con anterioridad, ¿no? A ver si se puede resolver algún otro problema de investigación. Después, el siguiente. El aspecto práctico, el hecho de que si estos resultados van a contribuir de alguna manera a alguna otra área, digamos, la educación, la clínica, la empresarial, públicas o privadas, etcétera, ¿no? De ahí la relevancia social, el hecho de que si de alguna manera esta investigación va a beneficiar con sus resultados a la población, ¿no? A la ciudadanía. Y el orden metodológico es si es que pues hay alguna razón para elaborar o el uso de nuevas metodologías o de metodologías ya existentes, técnicas, instrumentos específicos, etcétera, ¿no? Yeah. Sí. Ahora con los objetivos. Justamente aquí se puede decir que ya vamos a ver a qué es lo que nos estamos dirigiendo. Verlo como un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que espero lograr o conseguir con esta investigación? ¿No? Para esto hay que tomar en cuenta unos cuantos puntos, como que es precisar los conceptos que serán estudiados, ahí tenemos que definirlos bien, luego señalar los resultados que se esperan conseguir, definir los límites de alcance de la investigación, o sea, hasta dónde queremos llegar. Y se redacta comenzando con un verbo en infinitivo, o sea, que termine en ar, er, ir, or, yeah. También debe ser posible de lograr, ¿no? Tu objetivo no tiene que ser algo imposible, tiene que ser algo posible de lograr. Justamente hay dos tipos, el general y el específico. El general es el más importante y los específicos como que ya son, por así decirlo, apoyos, ¿no? Ya. Ahora, los verbos adecuados para los objetivos, ya sea generales o específicos, en sí, si es que se dan cuenta, son los mismos. Y esto es porque en cada investigación va a ser diferente respecto a cuál es lo más importante dentro de tu investigación, ¿no? Esto ya es de acuerdo a qué investigación estás haciendo y cuál va a ser el dato más relevante. Luego, clasificación de estos verbos según el nivel de estudio, ya sea a nivel exploratorio, descriptivo o explicativo, ¿no? Aquí sí ya se separan un poco más, pero como dije, es respecto a cómo o a lo que te quieres dirigir o a lo que quieres dirigir tu investigación. Y ahí acá hay otros ejemplitos bueno, con su redacción descriptivo, comparativo, de asociación, regresión múltiple, moderación, mediación. Eso es creo que cuando les pasemos el documento, que creo que sí les vamos a pasar, ahí lo pueden ver un poco más tranquilo. Entonces hay que seguir. Vamos. Ya. Ahora, el marco teórico. Esto se podría entender como un tipo de compendio donde vamos a encontrar libros, artículos y algunos otros documentos como revistas, no sé, o investigaciones, ¿no? Más que todo, aquí vamos a encontrar tanto información del pasado como del presente que nos va a ayudar en nuestra investigación y justamente las variables de estudio que van a intervenir en esta investigación. Nuestro planteamiento del problema va a estar relacionado también con esto, ya que va a estar relacionado con el conocimiento existente y disponible que tenemos acerca pues, de los datos o de las variables que van a intervenir en nuestra investigación. La función del marco teórico, más que todo, es orientar a dónde nos queremos ir, o más bien dicho, cómo nos vamos a ir. Nos va a guiar a qué datos sí tenemos y qué datos no, y nos van a conducir a más o menos ver qué es lo que podemos lograr y qué no. Para el siguiente, un ratito, para estas etapas para elaborar el marco teórico, que vamos a ver una revisión de la literatura, aunque creo que más que todo sería decir como que revisión de las referencias, ya que tenemos que detectar, obtener y consultar para extraer y recopilar información relevante y necesaria con respecto a nuestra investigación. Para esto vamos a tener que hacer una revisión de diversos tipos de fuentes, como son las primarias, secundarias y las terciarias. En las primarias vamos a ver comentarios de expertos o hablar con los mismos expertos, ¿no? En el caso de que pues, esos expertos ya no estén vivos, tenemos sus libros, tenemos, no sé, sus tesis y algunas de esas otras cosas que justamente también son las fuentes primarias. Después vemos las secundarias, que aquí ya es cuando sí se está citando a alguien, digamos, tesis, artículos, etcétera, ¿no? Como que estos son más fáciles de conseguir en Internet. Y las terciarias, que vendrían a ser más que todos los resúmenes de las fuentes primarias y secundarias.
Luego de consultar esa literatura, las vamos a extraer. Primero, seleccionando y anotando los datos útiles. Yo, por ejemplo, últimamente he estado utilizando algo en Excel de que lo coloco en una tablita. Primero, qué número de referencia es y después pongo el link de la referencia. Después pongo en otra parte de qué trata esa referencia, ¿no? Y ahí lo voy colocando. Y ya, por ejemplo, en otro costadito pongo colores de esto es un concepto, esto es, no sé, una teoría, pero que tengan que ver con justamente lo que estoy investigando. Ya. Después es identificar palabras claves, ya que estas van a ser usualmente las variables que van a intervenir en nuestra investigación y que para ubicarlas un poco más, digamos, en esta investigación, suelen estar abajo de los resúmenes y justamente dice palabras claves y ya aparece. Y inicialmente, aunque en algunos casos parece poco, en algunos casos parece mucho, se tienen que conseguir alrededor de 40 fuentes, ¿no? Después, aquí creo que va un poco relacionado lo que les dije de lo que yo hago en Excel, es hacer resúmenes de las fuentes más relevantes. Y ahí, pues, ahí lo pones y ahí ves, ya lo ubiqué, fácil. Después tenemos que integrar estos resúmenes para estructurar el cuerpo del trabajo. Y ya, de ahí sí, a lo que sigue. Ya, ahí vamos a ver los antecedentes de estudio, que justamente son la revisión de los estudios previos, de su literatura, revisión bibliográfica y estado de cuestión, ¿no? Ya, estas son algunas orientaciones que tenemos que dar cuenta para la redacción. Se tiene que considerar, aquí sí ya menos, para los antecedentes, aquí ya lo hicimos más chico, ¿no? De 8 a 10 antecedentes entre trabajos nacionales e internacionales. Para esto, justamente hay que tomar en cuenta la importancia el idioma. Tenemos que aprender nuevos idiomas o al menos encontrar alguna manera de acceder a fuentes en las que no estén en nuestro idioma, porque al fin y al cabo puede ser información importante que estaremos dejando de lado porque no sabemos otro idioma, ¿no? Así que es importante aprender inglés, portugués o algún otro idioma. Bien. De ahí vamos a ver la importancia de que de que estos antecedentes sean actuales, por así decirlo, ¿no? Tomando en cuenta estos 5 años de antigüedad, que seguro ya todos conocen. Después tenemos que incluir, justamente esto va relacionado a lo que ya dije, investigaciones en otros idiomas, ¿no? Distintos al español. También tenemos que buscar que que las investigaciones que utilicemos de referencia estén en relación a nuestro objetivo de estudio, ¿no? Por ejemplo, eso va un poco ligado a lo de abajo, de que las variables que estemos utilizando tienen que aparecer en los estudios que vamos a utilizar de referencia. Lo mismo con un ratito, para los diseños experimentales, para que puedan ver y ver, sí. Para tanto sus instrumentos como el diseño experimental, ese también tienen que aparecer en nuestras referencias, ya sean diseños experimentales similares, instrumentos similares o en el mejor de los casos uno igual, ¿no? Y ya ahí vemos la estructura básica de que primero va el apellido del autor, sus objetivos de investigación, el tipo de muestra, el muestreo, la fuente que se menciona al colocarlo, si se puede obviar. Bueno, este muestreo a veces se puede obviar, ¿no? Algunas veces no, algunas veces sí. Los instrumentos, los resultados, también cómo concluyó, o sea, la conclusión general. Ahí está su estructurita, ¿no? Para que lo vean bien. Sí. Bases teóricas. Yeah. Esto más que todo es para sustentar o explicar el problema que se está planteando, ¿no? Para esto vamos a necesitar precisión terminológica, que es justamente citar su etimología y también su definición que se encuentra en el diccionario, ¿no? Que se encuentra usualmente en el diccionario. Tenemos que dar una definición formal y genérica. Luego un marco conceptual, que vendría a ser el nivel científico. Tenemos que dar la definición de distintos autores, no solamente de uno. Se sugieren por lo menos 3 autores, ¿no? Y tiene que haber un autor en específico
que sea la base de tu investigación. De ahí también es necesario agregar puntos donde se diferencian de otros conceptos similares, ¿no? Del autor principal al de los otros autores que tienen conceptos similares. Ya. Ahora, teorías relacionadas al tema. Esto pueden iniciarse desarrollando brevemente las tres teorías psicológicas que explican las variables y luego dimensiones teóricas que vienen a ser los factores. Y ahí sí se definen los factores, las dimensiones y los componentes de las variables. Ahora, los métodos para desarrollar las bases teóricas. Yeah. Eso de aquí siento que también va un poco relacionado a lo que les dije del Excel, pero aquí pues ya lo hacen como que primero el método del vertebrado por índice, que vamos a ir viendo pues nuestro tema central, luego lo dividimos en temas y luego en subtemas y con eso ya los vamos relacionando con nuestras referencias, ¿no? Y ahí. De ahí el otro es el método del mapeo, que aquí se hace como un mapa conceptual y justamente se hace lo mismo. Vamos a dividir temas, subtemas y vamos a estar relacionándolos con nuestras referencias. Y, por ejemplo, hay un ejemplo de propuesta básica del índice de bases de teorías, entonces ahí es cómo podrías ir, por así decirlo, arreglando cómo van a desarrollarse tus bases teóricas. Sí. Ahora, la hipótesis. Eh, Estas son más que todo las guías de investigación, ya que son explicaciones tentativas del fenómeno o respuestas teóricas, ¿no? O sea, son supuestos. Las hipótesis de investigación pueden ser predictivas, correlacionales, de comparación o causales. Las predictivas, usualmente, justamente como su nombre lo menciona, pueden predecir algo, ¿no? Más o menos, la variable influye de esa manera y se puede decir que esto puede pasar. Las correlacionales son dos variables que están ahí, pero no necesariamente se relacionan de alguna manera, ¿no? De ahí de comparación, justamente se comparan algunas de las variables. Y las causales, que ahí sí, en una variable interviene la otra, y ahí. Acá podemos ver también lo que son hipótesis nula y hipótesis alternativas. Las nulas están en contra de la hipótesis que se ha planteado, por así decirlo, la niegan. Y las hipótesis alternativas es justamente otra alternativa de hipótesis, por así decirlo, ¿no? No es que niegue la hipótesis que ya se hizo, sino da otra opción. Un ejemplo es justamente acá, primero con la hipótesis de investigación. Entonces, las enfermeras de hospitales públicos presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados en la ciudad de Lima. La hipótesis nula sería que las enfermeras de hospitales públicos no presentan mayores niveles de estrés laboral que las de hospitales privados en la ciudad de Lima. Y la hipótesis alternativa es las enfermeras de hospitales públicos presentan menores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. Yes. Ya. Aquí vamos a ver de la hipótesis, las unidades de observación o análisis, las variables y el término de relación o enlace lógico. Creo que se va a entender mejor si es que nada más doy el ejemplo. Por ejemplo, la hipótesis sería que existe correlación estadísticamente significativa e inversa entre el acoso laboral y la satisfacción laboral en los trabajos en Lima Metropolitana. La unidad de observación serían trabajadores de Lima Metropolitana. Las variables serían acoso laboral y satisfacción laboral, y el término de relación o enlace lógico sería correlacional estadísticamente significativa entre en y, ¿no? Y vamos a ver también tipo de hipótesis. Como dije ahí, ya cuando les entreguemos el documento lo pueden ver mejor, pero ahí está comparativa, de asociación, etcétera, ¿no? Perfecto, Elise, muchas gracias. Bien, justamente esos dos primeros capítulos son los que se relacionan con lo que es el planteamiento del problema y el marco teórico. Pero claro, ahora a partir de aquí surge una duda. Ya he hecho todas mis investigaciones, ya investigué como 40, tengo mis 40 referencias, ya tengo mis 10 antecedentes, ya tengo teorías, tengo modelos, ya tengo todos los datos estadísticos de determinados temas, ¿no? Pero claro,
La pregunta es, ¿y ahora cómo lo hago? ¿O qué hago yo? ¿No? Más o menos uno en la parte del planteamiento del problema ya se plantea los objetivos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo los voy a alcanzar? Y claro, justamente aparece el método. El método va a ser esa luz que va, digamos, a poder permitirnos ver a través de la niebla para poder llegar a la meta, que serían los resultados. Pero bueno, el doctor Cisnercito nos dice que el método se divide en varias partes también. El tipo y el diseño, se divide en variables, también abarca el tema de la población, las técnicas e instrumentos para recolectar los datos, el procedimiento que se sigue para hacer la investigación y también qué métodos utilizamos para analizar los datos. Así que junto con él veamos qué apartados nos esperan. El primer apartado, bueno, el que suele ser el primer apartado, suele ser el tipo y el diseño. Incluso a veces algunos colocan el enfoque, pero eso no lo pongo porque, bueno, el enfoque sabemos que hay cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y mixto también. Pero el tema más se da en tipo y diseño. Que los tipos suelen referirse a la naturaleza general de un estudio. Aquí abajo he puesto dos clasificaciones de los tipos de investigación. Uno que es por su finalidad, es decir, más o menos eh, qué es lo que se espera a partir de este estudio. Por ejemplo, cuando decimos que una investigación es de tipo básica, lo que normalmente se espera es que este estudio, digamos, aporte conocimiento a la investigación. Hagamos un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un estudio sobre un estudio de tipo descriptivo, de diseño descriptivo, donde yo quiero, no sé, a ver, utilizar una medida de coeficiente emocional ya con el Aldebaran, por ejemplo, ¿no? Y lo aplico pues ahí a los estudiantes de psicología. Ya, esa sería una investigación de tipo básica porque aporta, digamos, el dato de que cómo va, ¿no? La prevalencia de mayores o menores niveles en determinados, digamos, dimensiones, ¿no? Y también en las escalas o en las subdimensiones de este instrumento. Pero la investigación aplicada es la que nos va a permitir, digamos, hacer, ¿cómo decirlo?, intervenciones o investigaciones que nos permitan llegar a la población. Más que nada, esa es la diferencia principal, ¿no? Nos permite llegar a más personas. Hay algo curioso que pasa con las investigaciones aplicadas, pues mucho se considera que la construcción de pruebas estaría dentro de las investigaciones aplicadas, puesto que esto beneficiaría principalmente a la comunidad. Claro, pero en este caso a la comunidad, digamos, académica, ¿no? De todos esos investigadores que podrían utilizar esos instrumentos, ya sea para evaluaciones o ya sea para hacer aún más investigación. Y de igual forma el clásico de Hernández y Mendoza, ¿no? Que nos habla del tipo de investigación de acuerdo a la intervención del investigador, ¿no? Ya puede ser experimental, cuando nosotros como investigadores vamos a establecer una variable independiente, ¿no?, que va a influir sobre otra variable dependiente, pero así de manera, digamos, directa. Y las experimentales serían, bueno, la correlacional, la descriptiva, muchas veces la exploratoria, ¿no? Como tal, no hay como que un proyecto o un proyecto de tipo interventivo, porque de hecho las experimentales también pueden abarcar a unos proyectos de ese tipo, ¿no? Como talleres. ¿Qué efecto tiene mi taller de autoestima para niños de 6 a 8 años? Ya ese sería algo como que experimental. Pero si mi investigación es saber el nivel de autoestima en niños, eso sería solamente aplicar pruebas. Y ahí, digamos, eso sería ya más no experimental. Más o menos es por ese lado que se nota la diferencia, ¿no? Hay muchas formas de establecer los tipos de diseño, ¿no? Pero esa es una de ellas. Y bueno, por el tema del diseño es, digamos que se derivan de los tipos de investigación.
es que incluso algunos establecen que los tipos son tipos de diseños de investigación. Así que muchas veces esta clasificación puede que no esté muy clara, ¿no? Pero digamos que están bastante relacionados, ¿no? Y así es, como lo comenta Liz, el tipo de diseño nos ayuda bastante a definir el propósito de las investigaciones también. De hecho, el tipo y el diseño van, digamos, en una misma línea, ¿no? Objetivos, con hipótesis, con diseño, ¿no? Esto es como que algo inseparable, de hecho. Y bueno, aquí un par de ejemplos que de hecho me gustaría que lo pudieran leer. No sé si alguien quisiera leerlo o si llamo de clase. Más que nada porque quisiera que noten algo. A ver, compañero Yoku Kapari, ¿se encuentra ahí? Sí, sí me encuentro. Perfecto, muchas gracias. ¿Podrías ayudarme leyendo esta partecita de aquí? Sí, claro, sí puedo. A ver, diseño y tipo de investigación. Por su finalidad, es un estudio de tipo básico, ya que está encaminado a generar nuevos conocimientos. Disculpa, nuevos conocimientos para mejorar la comprensión de un tema específico. Además, es una investigación empírica con estrategia asociativa y de diseño predictivo correlacional simple, dado que se explora la relación funcional entre dos variables sin establecer diferencias entre ellas ni emplear ninguna forma de control estadístico sobre las mismas. Muy bien, Jair, muchas gracias. Ahora hacemos a otro compañero o compañera. A ver, compañero o compañera Ángela Zuleika, ¿se encuentra? Oli. Hola Ángela, ¿me puedes ayudar leyendo esta partecita de aquí? Ok, diseño. El estudio tuvo un diseño instrumental, puesto que se orientó al análisis de las propiedades psicométricas de un instrumento de medición ya existente. Sánchez et al 2018, Arthur et al 2013. Muchas gracias Ángela. Bien, bien chicos. Más o menos, como pueden ver y como lo han leído nuestros compañeros, si se dan cuenta, pues están escritos algo diferente, ¿no? Estos dos párrafos. Corresponden a diferentes investigaciones. De hecho, ahí lo pueden revisar. Son investigaciones de la facultad, así que sería interesante que los lean. Pero como pueden verlo, digamos, incluso el título, ¿no? Aquí el apartado que pueden ver dice diseño y tipo, y aquí de frente lo coloca diseño, ¿no? No es que uno esté bien o uno esté mal. Claro, nosotros decimos, oye, pero aquí tú me estás diciendo que es tipo y diseño, y aquí nomás pusieron diseño. Normalmente en las tesis sí suelen explayarse mucho, ¿no? Y hasta colocan enfoque. Pero estos son sacados más de artículos. Y sí, en el artículo muchas veces, también dependiendo de la misma revista, van a colocarlo así, simplemente diseño. Puede ser así de extenso o puede ser así de, digamos, un poquito más corto, ¿no? Normalmente, con tal de ser, digamos, de decir lo más relevante del diseño o del tipo de investigación es suficiente, ¿no? Por supuesto, hay autores que prefieren explayarse un poquito más para que no quede dudas, ¿no? Al lector. De los autores como tal, no tanto, ¿no? De todas formas, es interesante ver que hay varios autores que proponen los tipos y los diseños, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a tener que adherirnos a uno de ellos. ¿Qué diseño o qué tipo de diseño voy a utilizar? ¿El de Hernández Sampieri, el de Atto, el de Sánchez, el de Álvarez Risco? ¿No? Hay bastantes, ¿no? Y bueno, eso dependerá de nuestro criterio como investigadores, ¿no? El tema de las variables. Bueno, el tema de variables, esto va principalmente en tesis, ¿sí? No he visto artículos que coloquen la tabla de operacionalización de variables. Más lo veo en tesis y de hecho más lo veo en los anexos, ¿no? Pero algunos también decían ponerlo en el mismo, en ese mismo apartado nomás.
Por ejemplo, este estudio de aquí, de Olivera 2022, sí lo puso ahí mismo, ¿no? Pero muchos te van a decir que también lo coloques en el anexo. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Pues, bueno, va a depender mucho del mismo criterio del investigador. Incluso cada uno de nosotros tendremos en un futuro un asesor de tesis. Y claro, el asesor va a tener también su determinado modelo, ¿no? Va a tener sus motivos y su criterio para decirnos en qué parte debería ir, ¿no? Pero principalmente lo coloco para que ustedes conozcan y sepan qué es lo que va en esa tabla de operacionalización de variables. En un aspecto más sencillo para que lo vean, va el tema de la variable, también la definición conceptual y operacional, ¿no? Como lo había comentado nuestra compañera Elis, la definición conceptual es sacada del mismo marco teórico, de la base teórica. Y también la definición operacional, que ya se relaciona más al puntaje que se obtiene en un determinado instrumento. Después ya de este instrumento se colocan qué variables, perdón, qué dimensiones o qué factores o qué escalas, ¿no? Hay en relación a esta variable, a esas variables. Por ejemplo, en el tema de resiliencia han puesto competencia personal y aceptación de uno mismo. Según esos autores, en este caso Wagnil y Jung, esas dos dimensiones serían las que, digamos, constituyen la resiliencia. Y luego colocar, ¿no?, el indicador que sería la escala y también los ítems. Y finalmente, en qué escala se encuentra y si hay un baremos. Incluso estos apartados o estas columnas que se encuentran aquí van a depender también del mismo modelo que desees utilizar, ¿no? Pero como tal, la tabla de operacionalización de variables es bastante importante para no perdernos en el proceso, digamos, ¿no? Y este ítem que me mide, ¿no? Y cómo hago después, porque si no, en el análisis de datos uno se pierde bastante. En esta parte puse las imágenes. Luego, chicos, sigue el tema de la población y la muestra del muestreo. Claro, nosotros analizamos fenómenos. Yo quiero analizar, por ejemplo, el fenómeno de la resiliencia. Ya. ¿La resiliencia en dónde? ¿En quiénes? Ah, ya. La resiliencia en niños. La resiliencia en estudiantes universitarios. La resiliencia en madres de familia. La resiliencia en padres, en personas de tercera edad, ¿no? La pregunta es, ¿a quiénes quieres aplicar las pruebas? ¿A qué población va dirigida, ¿no?, tu investigación, digamos? También pueden ser, digamos, personas diagnosticadas con depresión y más o menos por allí, ¿no? Pero claro, luego viene el tema de la muestra del muestreo. Obviamente nosotros no vamos a aplicar pruebas a toda la población, ¿no? Digamos, la población de madres de familia de Lima, pues hay bastantes, ¿no? Y de seguro que se nos escaparían algunas personas si es que intentáramos aplicárselas a todas. Por esa razón está el tema de la muestra, ¿no? Pero para elegir la muestra, pues también existe un método. Y ese método para elegir la muestra, o esa técnica, se le llama el muestreo, ¿no? Que bueno, ahí están los muestreos de tipo probabilístico y los no probabilísticos. Luego también está en el tema de los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, ¿no?, digamos que yo digo que mi instrumento es a adolescentes que estén en cuarto y quinto de secundaria. Un instrumento de orientación vocacional, digamos, o de intereses vocacionales. Y claro, yo lo aplico, ¿no?, porque, a ver, no sé, un ejemplo, ¿ya? Me lo voy a inventar. Según la literatura, los chicos que están en cuarto y quinto de secundaria empiezan a preocuparse mucho más por el tema de qué harán en el futuro, a qué me voy a dedicar, ¿no? ¿Qué lugar voy a ocupar en el mundo? Ok, entonces en base a eso, mis criterios de inclusión serían que sean estudiantes, ¿no?, de cuarto y de quinto de secundaria. O sea, solo voy a incluir a estos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a un colegio, ya me dieron el permiso de aplicar la prueba, y resulta que hay un salón de estudiantes de tercero, yo no voy a dirigirme a ese salón, ¿no?, porque estas personas no cumplirían con los criterios
que yo he establecido para mi investigación, para que me den resultados, estén más ajustados con la teoría que he visto, con los antecedentes que he visto también. Y también están los criterios de exclusión. A veces sucede que pueden haber datos que pueden afectar, digamos, al tema de las variables, al tema de, digamos, pueden haber, ¿cómo decirlo? Variables extrañas también, que pueden afectar a los resultados o a la manera en la que una persona responda. Entonces también se establecen los criterios de exclusión, que sería una vez de que una persona ha sido elegida, ya digamos se le excluye. Por ejemplo, a ver, esto puede sonar un poco extremo, pero digamos que yo digo que mi criterio de exclusión es que una persona o un estudiante trabaja. Puede que no se dé muy seguido, ¿no? Pero digamos que eso puede suceder, al menos en este país, puede pasar. Ah, ya. Entonces, de alguna forma, este resultado que me da esta persona podría ser bien distinto a otro estudiante, ¿no? Porque normalmente, digamos, o generalmente, los estudiantes de secundaria, pues como tal no trabajan, ¿no? O al menos es así como se ha dado en mi escuela. Va a depender mucho también de ese contexto. También tenemos los criterios para establecer la cantidad mínima de participantes. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y a cuántos debería aplicar mis pruebas, ¿no? Y mi muestra de cuántas personas deben ser. ¿Aplico a 200, a 300, a 400, ¿no? ¿A 100? ¿Cuántos, no? Y bueno, hay tres formas básicas, ¿no? La primera puede ser que va a depender mucho del tamaño del tamaño de la población. Y claro, esto va a ser si conoces el tamaño de la población. Otro va a ser que podemos establecer métodos estadísticos como a partir de la significancia estadística, la potencia estadística o el tamaño del efecto. Y por último, también puede ser según la cantidad de variables, ¿no? Que de hecho esta cantidad de variables se relaciona mucho con este programa también. Bien chicos, quería preguntar si hasta aquí hay alguna duda en relación a estos apartados, o todo está claro. ¿Sí? Gracias, Elis. Oh, muchas gracias. Sí, como lo comenta Carmen, sí. A Sánchez lo utilizan bastante, yo he visto que sí, pero a Atos sí se mantiene vigente, creo. ¿Hay límites de criterios de inclusión o exclusión? Es una pregunta bastante interesante. Como tal, cuando reviso estudios, y de hecho cuando los profesores lo comentan, como tal, yo he visto que no hay como tal un límite, pero pienso que mientras más criterios hayan, los datos serían mucho más válidos, ¿no? O sea, de esa forma podrías controlar más variables extrañas que podrían afectar a los resultados, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya sé, digamos que yo quiero aplicar también, ¿no? Así, instrumentos de bienestar psicológico a personas, a estudiantes universitarios, ¿no? Pero como sabemos, también pueden haber estudiantes universitarios que, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? Ya, tengo un ejemplo, yo quiero saber de la IA, el uso de la IA en estudiantes universitarios, pero según la literatura, los estudiantes o las personas jóvenes suelen, digamos, recurrir o conocer las herramientas de IA porque justamente lo encuentran en las redes sociales. Y justamente son las personas más jóvenes los que acuden más a las redes sociales, porque hemos nacido en esta época de la tecnología. Entonces, en ese caso, un criterio de inclusión puede ser ese, ¿no? Que sean, digamos, jóvenes. Ah, ya, en todo caso, si no quieres lidiar con un asentimiento, ya que sea mayor de 18, ¿no? Mayor de 18, y ahí colocas la edad que consideres más conveniente
decir cuál es la edad máxima, ¿no? Yo tengo entendido que la OMS consideraba que la juventud, creo, duraba hasta los 29 o 25, 29 creo, y algo así. Pero en lo general no hay un límite, no hay un límite, ¿no? Pero de esa forma, igual de todas formas, a pesar de que no hay un límite de criterios, de inclusión o de exclusión, se suelen poner pocos. Si uno se da cuenta, suelen poner poquitos, ¿no? Unos 5, unos 6, 5, 3. Así que sí. Bueno, no voy a hacer que lean esto porque es demasiado. Solo unas acotaciones bastante básicas. Bueno, a veces en los artículos colocan el tema de población muestra y muestreo como participantes, ¿no? De hecho, ahí lo van a ver bastante. Participantes. Y ahí te habla, ¿no? La población, miren aquí está. La población, para que vean bien. Ay, Dios mío, perdón. Ya, aquí está. La población, ¿no? Estuvo formada por estudiantes de cuarto grado de secundaria que asisten a instituciones educativas públicas y privadas. El muestreo, incluso hasta aquí ya te dicen qué instrumentos han aplicado, ¿no? La muestra, aquí está la muestra. Incluso a veces también te dan algunas características de la muestra, ¿no? Algunas variables sociodemográficas, si son mujeres, si son varones, si tienen 16 años, si tienen 17, 18. mm, y claro, incluso pueden haber algunas variables que se relacionan a nuestro estudio, ¿no? Que nos interese mucho. Por ejemplo, la presencia de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar. Y aquí también colocan los criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, aquí, criterios de inclusión colocan que sean madres gestantes adolescentes, perdón, y adultas, ¿no? A partir del segundo trimestre de embarazo, que han consentido su participación, ¿no? Firmando el consentimiento informado. Criterios de exclusión sería presentar alguna alteración psicopatológica. Y ahí está. Al menos en este caso, aquí los autores incluso han colocado, ¿no? Han citado unos autores quienes han recomendado una cantidad sobre los participantes, ¿no? Sobre la muestra que puede ser adecuada. Y ahí lo pueden ver. Bien. Lo que sigue es el tema de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Aquí entonces Marcito nos dice que en este apartado se especifica el nombre del instrumento. Aquí está, instrumento Apgar familiar. Autores, aquí está, el autor que lo creó y el autor que lo validó, que lo modificó o que lo tradujo de español. Los ítems y las dimensiones, si son 5 ítems, si son 20 ítems. Y bueno, también las dimensiones, aunque como tal no lo presenta, ¿no? Pero algunos instrumentos, como vimos hace ratito, tienen 2 o más dimensiones. Luego están las normas de corrección y de puntuación, que suele referirse principalmente al tema de qué tipo de escala está hecho el instrumento, ¿no? Escala Likert, escala Thurston, escala diferencial semántico, ¿no? Etcétera. Y también, y claro, qué puntaje se le asigna a cada uno. Y finalmente la validez y la confiabilidad, ¿no? Que al final suele ser lo más determinante a la hora de elegir un instrumento, ¿no? Que realmente el instrumento es válido y confiable. Al menos en este caso parece que sí. Bien, ¿tienen alguna duda en relación a esto que estoy comentando? ¿Todo claro? Gracias, Ángela. Gracias, Carmen. Luego continuamos con el procedimiento. Bueno, el procedimiento tiene los pasos para recolectar los datos. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros, pues obviamente hemos empezado, digamos, en nuestro escritorio, con toda nuestra investigación hasta el mapa teórico. La pregunta es, ¿cómo pasamos de eso a tener 500 pruebas aplicadas?
Ya, eso va en el procedimiento. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese camino que recorrí yo para poder tener 500 pruebas aplicadas? Entonces, aquí se especifica muchas veces el tema de la coordinación, los permisos, ¿no? Que son bastante importantes. Es decir, yo muchas veces voy a tener que ingresar, ¿no?, a instituciones, a universidades, a centros de salud para aplicar pruebas. Voy a tener que ir a colegios también para aplicar pruebas, ¿no? Y eso requiere coordinación o comunicación con los, digamos, con los asesores, o también puede ser comunicación con los mismos, digamos, personas administrativas del lugar, ¿no? El director, enviar una carta y que nos den el permiso. Es parte ético. También es el tema de los protocolos. ¿Esto qué significa? Esto es principalmente referencia a todo lo que es el consentimiento informado y también a las mismas pruebas que estamos aplicando, ¿no? El protocolo de las pruebas. La depuración de datos, esto principalmente se da cuando ya aplicamos todas las pruebas y tenemos nuestra tabla aquí, ¿no? Nuestro SPSS, nuestro Excel, nuestra hoja de cálculo, nuestro Yamovi, ¿no? Y ya tenemos toda esa base de datos dividida en varios temas. Entonces, se da la depuración de datos. Pero ¿cómo que depuración de datos? O sea que de tus 500 datos que tienes, tal vez hayan algunos que se tengan que quitar. ¿Y por qué? Eso puede ser porque algunas personas no completan todos los datos, se olvidan con los errores importantes. Por ejemplo, una persona se olvida poner su edad, o una persona no vio que en la última parte de la hoja, en la parte trasera, había 10 ítems más de la última prueba. Ya, pues tú no lo vas a llenar, ¿no? Entonces, digamos, esa prueba o ese participante ya quedaría, digamos, fuera. También puede pasar que a veces hay, digamos, una digitalización de datos que puede ser, digamos, incorrecta, ¿no? Entonces, o bien haces que, digamos, los datos, o bien lo eliminas o bien lo buscas entre todos esos datos que están por allí. Puede pasar también, son cosas que pueden pasar. Y finalmente, ¿cómo llenaste la base de datos, ¿no? Ah, bueno, pues aquí hay una hoja de Excel y lo llené. Luego lo pasé a SPSS, lo pasé al Yamovi, y hicimos los respectivos análisis. Ah, bueno, esta parte la paso rápido porque en resultados vamos a hablar más de esto. Aquí nomás, en esta parte del método de análisis de datos, principalmente se habla de los análisis estadísticos y los programas que se han utilizado para cada caso, ¿no? La validez y la confiabilidad, análisis descriptivo, inferencial, multivariado y los programas, ¿no? A veces puedo utilizar SPSS para hacer algo, pero de la nada me dicen que SPSS no te saca análisis factorial confirmatorio, entonces, ya, utilizo Yamovi, ¿no? O utilizo RStudio porque, no sé, me gusta más, tal vez. O a lo mejor RStudio es más específico en datos índices, digamos. Y entonces utilizo eso para allí. Pero para estas cosas utilizo otro, ¿no? O tal vez utilizo SPSS y así. Y así. Vamos a profundizar mucho más en esto aquí, en resultados. El apartado de resultados puede ser algo extenso, así que solo dedicaré esta diapositiva a hablar de resultados. Tiene 4 partes importantes. En los estudios de tipo predictivos, tiene lo que es el análisis de propiedades psicométricas. Los que estén llevando construcción de pruebas deben conocer los conceptos de validez y la confiabilidad, ¿verdad? El concepto de confiabilidad que hace principalmente referencia a la parte de la consistencia que se presentan en los datos, ¿no? De hecho, este dibujo lo dice muy bien. Aquí está, ¿no? Si un instrumento es confiable es porque tiene una consistencia. O sea, todas estas flechas están coincidiendo en un mismo punto. Pero si es válido, es que lo que yo he planteado en mi teoría, ¿no?, está siendo, digamos, se está ajustando, ¿no? O sea, todo este conjunto de datos que he obtenido
se ajustan a justamente eso que yo he dicho en la teoría. Y ahí está, ¿no? Ah, ya, todos confluyen en el medio. Ah, entonces el instrumento es válido y confiable. ¿Por qué? Porque yo dije en mi marco teórico que estoy midiendo esto, ¿no? Y justamente todos esos datos, digamos, o todas estas evidencias de validez me dicen que sí es así, ¿no? Pero bueno, hoy día no vamos a hablar mucho de las evidencias de validez. Luego está el análisis descriptivo. En estadística 1, ustedes habrán visto el tema de sacar promedio, sacar desviación estándar, sacar la varianza, ¿no? El puntaje mínimo, el puntaje máximo, el rango, tablas de frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Bueno, todos esos aspectos van en lo que es el análisis descriptivo. O sea, estoy describiendo mis datos, ¿no? Si yo digo que el promedio en una escala de depresión es de 20, pues es eso, ¿no? Es de 20 y ya. Lo estoy describiendo como tal. Pero luego ya viene lo que es el análisis inferencial, donde se utilizan un montón de pruebas estadísticas para, digamos, decir si mi resultado que he obtenido, si el promedio que he obtenido, si la diferencia que ha existido o si una relación que estoy planteando realmente es significativa, si debería considerarse como un resultado relevante, digámoslo de esa forma. Entonces, la mayoría de pruebas del análisis inferencial se basarán en eso. Hay bastantes pruebas y bueno, tampoco las voy a mencionar todas. Y finalmente, el análisis multivariado. El análisis multivariado es uno, digamos, es un tipo de análisis que se da en los estudios de tipo de diseño predictivo. Porque muchas veces hay más de dos variables, hay tres, ¿no? Entonces las relaciones se hacen, digamos, mucho más complejas. Aquí como pueden ver, realmente son mucho más complejas, utilizan más pruebas estadísticas que valdría la pena conocer en alguna otra ocasión. Pero son esos los apartados que suelen haber en resultados, ¿sí? Sí, de hecho, hay una duda bastante interesante. A ver, voy a responder a él. Sí, el tema de la validez y la confiabilidad. Bueno, esto es así. Cuando nosotros creamos una prueba, digamos, una prueba psicológica, ¿no? Yo quiero medir, digamos, una prueba para medir la depresión, ¿no? Y colocas escala de depresión de, no sé, mi nombre, digamos, de John. Ya. Entonces, muchas veces cuando nosotros creamos un instrumento de medición en psicología, lo primero que hacemos es leer, revisar teorías, revisar si hay manuales, revisar estudios antecedentes para ver más o menos cómo se está dando el fenómeno, ¿no? Pero ahora viene el tema. Nosotros, en el marco teórico, vamos a plantear un concepto, o tal vez lo vamos a plantear, pero de un autor, un concepto con el cual, digamos, nos ha parecido más interesante, que de acuerdo con lo que hemos leído, consideramos que este concepto es el que se ajusta más al fenómeno. Entonces, luego de crear el instrumento, luego de tener la parte teórica, vas a crearlo. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, hasta, digamos, ítem 10. Y tú ya tienes tu lista de 10 ítems, ¿no? De, de lo que es la prueba psicológica que estás creando. Pero la pregunta es, ¿esos 10 ítems que tú has colocado realmente están haciendo referencia de manera exacta a la depresión, tal cual lo has puesto en la teoría? Y claro, ahí viene la cuestión del tema de la validez, ¿no? ¿Estoy midiendo lo que estoy diciendo que estoy midiendo? Entonces, aquí está esta pequeña analogía, ¿no? El medio, digamos, el medio, imagina que sea tu concepto que estás planteando. Y aquí varias zonas, ¿no?
tú puedes, digamos, dar varias flechas, o tus datos te pueden arrojar varias flechas en distintas partes. Evidentemente hay varios métodos para ver la validez, pero si al final resulta que realmente tus ítems te están ajustando o se están comportando de manera clara, ¿no?, respecto a otras variables o respecto a lo que se ha planteado, se diría que es válido, ¿no? Ah, ya, pero ¿y cómo es eso de confiable? Confiable va a hacer referencia al conjunto de, digamos, de respuestas que estén consistentes. O sea, por ejemplo, ¿no? Si una persona dice que tiene un alto nivel de depresión, lo que normalmente se espera es que las respuestas que tenga te indiquen o sean como que similares. Por ejemplo, no espero nada de este mundo. Del 1 al 5, ¿qué tan cierto es esto para ti? Un 5, digamos, ¿no? Casi siempre o siempre. Pregunta 2. No creo que pueda hacer nada para arreglar mi situación. Ah, ya, y también colocas un 5. O sea, hay una consistencia, hay algo que se repite, como un patrón, digamos. Eso sería como que referencia a la confiabilidad. Es por esa razón que muchas veces se habla de consistencia interna, ¿no? La consistencia que tiene dentro de una misma prueba, o en un solo análisis, digamos. Ujú. Claro. Y ahora respondiendo a la duda de Carmen, si hay un modelo estandarizado para la parte estadística, como tal, no hay un modelo así estandarizado, digamos, que un autor lo recomiende, ¿no? O que todos debamos seguirlo. Este es un pequeño modelo, ¿no? Pero como tal no lo hay. Esto va a depender bastante del criterio que tenga el investigador. Como tal, aquí estamos poniendo estos apartados porque considero que son, digamos, fundamentales colocarlos todos, al menos en una tesis, sería bastante recomendable. Pero obviamente eso va a depender mucho del criterio que tenga el investigador también, o de tu asesor, ¿no?, que al final él también te va a guiar. Muchas veces también cuando vemos revistas, estas revistas tienen su formato. Por ejemplo, si han revisado la revista de la universidad, tiene su formato de investigación cuantitativa. Así que muchas veces va a depender del formato que te dé también la institución, ¿no? Es decir, una tesis hecha en San Marcos no va a tener los mismos apartados que una tesis hecha en la PUC, digamos, o en la Vía Real, ¿no?, o en la UPN, ¿no? Son cosas diferentes. E incluso en la misma San Marcos, cada uno de los asesores va a tener distintos puntos de vista y distintas formas de plantear el tema de resultados. Así que como tal, no hay un modelo definitivo. Esa sería mi respuesta. Así que bien, creo que ya podemos pasar a la siguiente parte. La discusión. Bien, chicos, discutamos todos. Bien, chicos. Nosotros obtenemos resultados, ¿sí o no? Por ejemplo, el diálogo. Sí, en realidad es un diálogo, ¿eh? Pero bueno, a ver. Tú tienes un resultado. Digamos que tú tienes tu resultado y dices, yo encontré que la relación entre ansiedad y depresión me sale no sé, correlación de Pearson de 0.5, ¿no? R de Pearson, R igual a 0.5, pues. Claro, tú dices, ah, ya, esto es alto, medio, moderado, ok. Pero la pregunta del millón es, que eso es una interpretación. ¿Eso qué significa? ¿O dónde se ubica ese resultado dentro de todas las investigaciones que he encontrado en el pasado? O sea, se da así, ¿no? Cuando tú estudias un fenómeno, hay antecedentes normalmente, ¿no? Vas a encontrarte 10 antecedentes con 10 autores que han llegado a 10 conclusiones. Y normalmente estas conclusiones no son las mismas, ¿no? Algunas pueden diferir, pueden diferenciarse. Un autor dice que sí,
La depresión sí se relaciona con la ansiedad. Pero pues, es posible que otro autor que haya encontrado por alguna razón que no, que esto no se da. ¿Por qué? Ya sea porque haya una diferencia en el instrumento, alguna diferencia en las personas a las que se aplicó, ¿entiendes? Hay, entonces, habría que ver bien, habría que interpretar bien nuestros resultados. Porque decir que hay fuerte relación entre ansiedad y depresión en estudiantes, en universitarios, en mamás, en papás, en personas mayores de tercera edad, en personas que padecen alguna condición crónica, en personas con VIH, son aspectos diferentes, son personas diferentes. Incluso es posible que una investigación haya utilizado un instrumento diferente a otro. Ah, ya, entonces también lo cambia todo, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí viene la discusión, pues. ¿Cómo obtuviste tus resultados y qué interpretas de ello? Aquí viene un trucazo, pero a la vez una parte que puede ser muy decisiva. Los antecedentes y las bases teóricas. Para que una conclusión salga bien, pues en serio, salga bien, o puedas orientarte bien, es necesario que el marco teórico esté bien hecho, porque de lo contrario vas a sufrir. Y lo digo por experiencia. Los antecedentes, ¿no? Muchas veces en la parte de resultado vas a poner, ¿no? Ok, el objetivo general de esta investigación fue hallar las relaciones de las variables, con lo cual se obtuvo que estas variables están relacionadas de forma significativa. Ah, ya. Y estos resultados son congruentes a lo obtenido por este autor, quienes aplicaron esta prueba en estudiantes de otro lugar y así, ¿no? Y así vas comparando con los antecedentes. Ah, perfecto. Y también las bases teóricas. O sea, que muchas veces la explicación puede ir apoyada en una teoría. Ah, sí. Estos resultados se dan así porque, bueno, justamente este autor, ¿no? Y señala de que estos aspectos son bastante relevantes a la hora de que se dé este fenómeno. Como cuando relacionan, por ejemplo, depresión con habilidades sociales, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bases teóricas. Pero a veces también puedes utilizar apartados del método y del planteamiento del problema, ¿no? Para decir cómo es que un, un resultado se obtuvo de determinada forma y para interpretarlo mejor. Solo si es pertinente, ¿eh? Normalmente no he visto que lo hagan, pero a veces puede pasar. La pregunta del millón es, ¿y qué pasa si yo propuse una hipótesis, pero mi hipótesis, digamos, no ha sido comprobada, no ha sido corroborada? Todo está mal, voto mi estudio, ya fue todo, no lo presento. No, no. En ese caso, nos quedaría añadir nueva información, nuevos antecedentes y otras bases teóricas que nos den un resultado o que nos expliquen el por qué nuestros resultados salieron así. Por ejemplo, ¿por qué en los resultados salió que las mujeres tienen un nivel de depresión más alto que los varones? Uy, pero mi base teórica no dice eso, ¿no? O mis antecedentes no lo mencionan. Ah, bueno, en ese caso habría que buscar más antecedentes, más bases teóricas, ¿no? Que nos puedan permitir tener una explicación sobre eso. Básicamente la discusión es esa. En pocas palabras, la discusión es la explicación de los resultados, pero introduciendo a nuestros resultados dentro de un amplio mundo de antecedentes y de teorías y de conocimientos que existen. Ahora, normalmente los párrafos de discusiones contienen esos apartados. Colocas el objetivo que desarrollaste, luego algunas limitaciones también, porque hay que reconocer que todo estudio tiene limitaciones. Por ejemplo, el muestreo, ¿no? Ah, pues mi muestreo no fue aleatorio, ¿no? O a lo mejor no se pudo acceder a determinada población, la muestra fue demasiado pequeña, no sé, cosas así. Y también las implicancias.
Es decir, mi resultado, ¿qué se puede obtener de mi resultado, ¿no? Podemos sacar una prueba, podemos aplicar alguna intervención, porque a lo mejor encontramos que la tasa de desviación suicida es algo elevada, la tasa, digo, la incidencia o la prevalencia. Ah, ya, puede ser, ¿no? Esa está la discusión. Conclusiones. Según la RAE, la conclusión sería la idea a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. Una serie de datos o circunstancias. Y sí, ¿no? Al final es eso, porque obviamente tú ya viste tus resultados y todo ese conjunto de datos que viste antes y vas a condensarlo en unas pocas palabras para decir, después de estas 100 páginas, yo concluyo que, y pum, 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 pum. Normalmente colocan viñetas. Después de estas 100 páginas, ¿no? Yo concluyo esto, ¿no? Y claro, muchas veces la parte de la conclusión puede ser, como dice Bermúdez, la última oportunidad para demostrar que se ha hecho lo que se propuso, ¿no? De esta manera el autor debe ser bien claro con su conclusión, bien claro y conciso, ¿no? O sea, no tampoco se van a poner ahí, no sé, 5 páginas de conclusiones, ¿no? Normalmente yo suelo ver que hay al menos 1, 2 páginas o 3 páginas, pero tampoco tanto. Sitchin menciona algo interesante. Dice que sugiere que primero coloquemos la conclusión general, ¿no? ¿Cómo la conclusión general? La que se deriva del objetivo general del estudio. Y también algunos pueden incluir el resultado. Otro, señalar los principales resultados que están relacionados a los objetivos específicos. Y también los aportes y los beneficios de los resultados, ¿no? Y muchas veces también lo colocan en la recomendación. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si mi estudio tiene su objetivo general y 3 objetivos específicos, entre el punto 1 y 2 irían 4 puntos, 4 viñetas. Y ya colocaría 2 puntos o 3 puntos más para colocar algún aporte que estoy dando o alguna recomendación. Pero para eso, a veces, especialmente en las tesis, ¿no? Existe el apartado de recomendaciones. ¿Cómo es esto? O sea que en base a todo lo que he hecho, en base a todo lo que averigüé, lo que encontré y lo que he concluido, ¿qué podría yo sugerir que hagan otras personas u otros investigadores con esto que estoy dando? Entonces, aquí Gerardo del Pozo nos pregunta, cuando tú veas tu investigación y tus resultados, pregúntate, ¿para quién y de qué maneras son útiles los hallazgos de mi investigación? Porque de alguna forma, tus 100 páginas que has hecho van a servir de algo. Así tu hipótesis no haya sido corroborada, va a servir de algo. Y eso hay que plantearse bien, ¿no? Porque a veces los jurados pueden decirte que tu tesis no sirve o que no aporta, que tu tesis debería ser experimental o si no, no sirve. Y claro, ¿no? Uno debe identificar cómo puede servir nuestro estudio para poder rebatir esas afirmaciones. Entonces, muchas veces las recomendaciones pueden incluir aspectos relacionados al método. ¿Qué puede recomendar? Ah, ya, recomiendo aplicar esta prueba en otras personas, en adolescentes, en niños, en mamás. Método diferente, ¿no? Considero que deberían hacerse estudios con análisis estadísticos más sofisticados, ¿no? Mi estudio fue de estudio correlacional de 2 variables. Sería bueno, ¿no?, que haya un estudio donde se analicen 3 variables, ¿no?, o más variables, o incluso con otros métodos estadísticos, otros modelos. En el aspecto, o también en tema de instrumentos, ¿no? A lo mejor hay otros instrumentos que tienen un marco teórico más sólido y que realmente me permiten medir adecuadamente los instrumentos, los variables, perdón.
Ya, y también en cuanto al aspecto académico, el tema de seguir investigando sobre este tema. A veces pasa que hay temas que son abandonados y no son investigados. Vas a darte cuenta que no hay muchos antecedentes, ¿no? Hasta vas a sufrir para encontrar antecedentes, ¿no? Entonces, claro, un aspecto importante también puede ser sugerir, recomendar, oye, hay que investigar más sobre ese tema, porque se está dejando de lado, ¿no? Y a lo mejor sigue siendo relevante en la actualidad. También está el caso aplicado, es decir, recomendar su implementación. ¿Esto cómo se da? Esto se da principalmente cuando lo que queremos nosotros es que las personas establezcan intervenciones en base a lo que nosotros hemos encontrado. Como lo seguía comentando en el estudio del suicidio, si encontramos que hay una alta ideación suicida en este conjunto de personas que están en un centro de salud, valdría la pena hacer alguna intervención para estas personas, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, eso ha sido toda la estructura de una investigación. Son bastantes apartados, ¿no? Y obviamente hablar de todos, explayarse en cada uno de ellos, sí sería muy complicado, pero ahí lo hemos traído para que lo tengan listo, ¿no? Al fin y al cabo todos vamos a investigar en el futuro, vamos a hacer nuestra tesis, así que tenerlo por allí, considerar estos aspectos, valdría la pena.